Si algún avión representó un día al increíble poderío de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, este sería el Heinkel 111 de la Luftwaffe, concebido en secreto y posteriormente producido por miles. Este aerodinámico diseño habría de militar hasta el final mismo de la guerra. Fue el bombardero medio definitivo de su década. La Luftwaffe se limitaba a un bombardero de 2 motores de medio alcance, el cual tenía una apariencia tosca, tal vez símbolo del tipo de papel para funcional y mortífero, cuya forma era esbelta y casi estética. Sin embargo, sus salientes barbetas revelaban el propósito real del Heinkel. A pesar de su forma, era un bombardero, guerra y un instrumento de terror. La característica más impactante del 111 era su esbelta nariz de cristal, la cual proporcionaba excelente visibilidad. Su perpendicularidad le daba al operador un campo de visión más claro para llevar a cabo su letal seleccionar los blancos. En realidad, este modelo fue construido bajo licencia por otro país. Curiosamente, su motor es de la Rolls-Royce británica, similar a los... Sin embargo, en los demás aspectos, exteriormente es idéntico a la versión alemana. El fuselaje del 111 tiene una sección que refleja el papel original del avión. Transporte de alta velocidad, diríamos, un lobo con capa de cordero. Después de la Primera Guerra Mundial, la aviación alemana tuvo que acatar el Tratado de Versalles. Este permitía utilizar equipo aéreo de transporte. Las baterías de los fabricantes se concentraron en la producción de tipos eficientes y confiables de transporte que no presentaran amenaza militar para los aliados. Gradualmente aparecieron versiones más aerodinámicas como el Heinkel modelo 70, presentado como un avión correo de alta velocidad. En realidad fue usado para probar los modelos con potencia militar. Para mediados de 1930, Alemania estaba más abierta a contravenir el Tratado de Versalles. El surgimiento del partido nazi reinstauró el sentimiento de orgullo nacional, y bajo Hitler, los alemanes miraron de nuevo hacia el futuro y a la promesa de grandeza. Hitler asumió el poder en 1933 y solo le tomó unos años colocar a hombres como Hermann Göring y Erhard Mill en posiciones clave en control de la Fuerza Aérea y, más importante aún, en la producción de aviones. Durante los años del exilio de Hitler, este escribió su libro, Mein Kampf, donde en forma clara indicó que el espacio necesario para que Alemania se expandiera era el este. No hay duda que su objetivo final era Rusia. Pero necesitaba tiempo para armar sus fuerzas y para consolidar su posición en el país. Para este fin, se conjuntaron varios ataques en masa. Fueron de tales proporciones que no se pueden describir. Todo este teatro tenía un propósito: impresionar. Y mientras el mundo observaba maravillado, los estrategas de Hitler se preparaban para la siguiente guerra. Una guerra que sabían estaría fuertemente influida por las lecciones de la Gran Guerra, donde el tanque, el submarino y sobre todo el avión habían hecho su devastador debut. Para 1944, los diseñadores alemanes recibían instrucciones para desarrollar aviones bombarderos. Así, todavía bajo un total secreto, Heinkel, utilizando lo asimilado con el modelo 70, ofreció el modelo HE-111 como transporte de alta velocidad que podía ser modificado al instante en un moderno bombardero. El modelo 116, similar en muchos aspectos al 111, se convirtió en su compañero. Tenía 4 motores.
Para mejorar sus funciones como avión correo de largo alcance, más adelante se le adaptaron compartimientos para cohetes como auxiliares en el despegue. Todos los aviones utilizaban considerables cantidades de combustible al despegar. Por tanto, si se podía reducir el tiempo utilizado en subir, el combustible ahorrado serviría para extender su alcance. El 111 las marcas de vuelo, pero también se le tomó muy en consideración como avión con potencial de bombardero y también para reconocimiento de largo alcance, lo que probablemente explica por qué se empleó tanto tiempo y esfuerzo en aumentar su resistencia. No obstante, a veces, las modificaciones fallaron, causando desastres. A pesar de los problemas con el 116, Heinkel persistió en el 111 más pequeño, y en 1936 ciertas unidades volaban con la Lufthansa, llevando 10 pasajeros. La Luftwaffe no estaba realmente interesada en la aplicación civil, sino en la versión del 111 como bombardero que había sido construida originalmente. Exteriormente, hay muy poca diferencia en modelos, excepto por las protuberancias obvias de las dos barbetas de ametralladoras, símbolo de la confianza de los diseñadores alemanes en cuanto a su velocidad ante los cazas de aquellos días. En 1936, esta suposición probablemente era justificada, ya que el 111 era tan rápido como cualquier caza de esos años, y sus cualidades eran ventajosas aún comparadas al modelo 70 de un motor. Comparándolo con los viejos bombarderos de la Luftwaffe, el Heinkel 111 significaba un paso adelante. Poco había que lo igualara en toda Europa. El competidor más cercano era otro modelo alemán, el Dornier Do-17, un avión eficiente catalogado en la clase de medio bombardero, aun cuando utilizaba una estrategia totalmente distinta en su distribución. Curiosamente, el 17 había sido también concebido originalmente como un avión comercial. De hecho, el que reemplazaría al Heinkel 70, que influyera tan grandemente al 111. También este hubiera sido un avión correo de alta velocidad, aunque se habían programado para llevar hasta 6 pasajeros. Cuando la Lufthansa probó el 17, vio que maniobraba extremadamente bien, que era rápido y confiable. Pero a pesar de esto, rechazó el avión simplemente porque la puerta de acceso de los pasajeros era demasiado pequeña para usarla cómodamente. Las pocas unidades construidas se quedaron almacenadas y allí se hubieran quedado de no ser por Robert Untuk, un piloto que voló el Heinkel 70 rompiendo varias marcas. Untuk se vio envuelto después en el programa de procuramiento de la Luftwaffe. Fue entonces que por accidente tropezó con los 17. Solamente le tomó un vuelo de prueba al darse cuenta del potencial del avión como bombardero. Pronto, el avión sería remodelado para uso militar. Enseguida, se ordenó la producción de más de 1.700 de estos aviones. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y bajo un secreto total, los dos tipos de bombarderos se probaron con varias armas. Aquí el Dornier 17 es equipado para pruebas de bombardeo en posición horizontal. Este es un modelo 17 muy rudimentario. Su única forma de defensa es la posición de disparo colocada en la parte superior del fuselaje. La estampa es civil y sugiere que todavía pertenece a dicha manufactura, aun cuando las pruebas se llevaron a cabo bajo supervisión militar y bajo la más estricta seguridad. Esta notable toma en cámara lenta da una idea de los resultados logrados en un bombardeo horizontal a bajo nivel. Aquí el arma es virtualmente arrojada al blanco. Pero en la operación real,
La caída desde las alturas, aun siendo menos exacta, resultó más práctica ya que no exponía al avión al fuego de tierra. En los años de guerra que vendrían, el fuego de tierra concentrado sería una plaga para los bombarderos bajos. Había, no obstante, ciertos tipos de operaciones. El bombardeo de bajo nivel es vital y el 17, con su gran velocidad y esbelto fuselaje, hubiera presentado menos blanco que otro avión en la misma situación. No es raro que a ese modelo se le conociera como el lápiz volador. Otro tipo de tecnología que los alemanes probaron antes de la Segunda Guerra Mundial fue el humo. Se trataba de nubes de humo artificial casi sobre el nivel del mar y que eran considerados como una efectiva manera de localización de tropa en las baterías de playa. Aun cuando raramente se utilizó en combate, nos da una idea de la forma de pensar de los alemanes en aquellos tiempos. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Descifremos el dilema que por siglos ha intrigado a la humanidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Retrocedamos 65 millones de años para buscar la respuesta. Reconstruyamos un mundo perdido que excita nuestra imaginación. Los dinosaurios reinaron la Tierra como ahora lo hacemos nosotros. Ellos se extinguieron. Tenemos mucho que aprender de los nuevos capítulos de El Mundo Paleolítico. Solo en el Discovery Channel. Escuche. El llamado de la selva. Obra salvaje. Garras, pieles y colmillos. Existen alrededor de 1 millón de especies de animales. Las conoce todas. Viernes. Existen personas quienes dedican sus vidas a salvar nuestro mundo. Acompaña. Olivia Newton-John se unirá a este en Vida Silvestre. Obra salvaje. Viernes. A las 19. Solo en el Discovery Channel. Miles de lugares. De culturas. Destino Discovery. 1 hora explorando la diversidad humana. Por siglos hemos intentado descubrir las fuerzas ocultas que dominan nuestro existir. Sobrenatural. Desde las supersticiones hasta los milagros. Magia divina. Destino Discovery. Esta noche a las 20. Solo en el Discovery Channel. Conéctese la autopista informativa. Tecnomanía. 1 hora visitando el próximo siglo. Esta noche. El Discovery Channel y la BBC de Londres se unen para presentar la más extraordinaria serie de documentales, La Luz del Saber. Equinoccio. Tecnomanía. Esta noche a las 21, solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. Hubo un tercer bombardero todavía en conjunción con los otros 2 aviones. El Junker modelo 88. Al contrario de los otros 2, este fue diseñado como bombardero desde sus orígenes, sin pensar siquiera en una aplicación civil para él. El 88 era todavía más rápido que sus contemporáneos y en general era mucho más versátil. Se esperaba la misma capacidad que el sistema, además de realizar cierto bombardeo de picada. Gran parte de la construcción del Heinkel 111 se logró en el aparador, en la línea de ensamblaje, justo fuera de Berlín. Fue terminado en mayo de 1937 y los oficiales alemanes invitaban con regularidad a representantes extranjeros para que observaran la magnífica línea de producción, confiando en influir o tal vez en impresionar a otras naciones con la tradicional eficiencia alemana. Hasta cierto punto, estos trucos teatrales funcionaron. Francia, como vecino de Alemania, se sentía particularmente preocupada con lo que sus oficiales militares mostraban. Sin duda, los alemanes que consideraron el Tratado de Versalles como un insulto nacional, encontraron cierta ironía poética en esta situación. Pero el temor por la empresa alemana se justificaba.
Los nazis no producían las modernas máquinas de guerra tan solo para impresionar. Había un propósito definido en lo que estaban haciendo. Primero, habría que ganar un poco de tiempo del genuino objetivo de los nazis, Rusia. A mediados de 1939, los nazis anunciaron el pacto de no agresión con Rusia, aunque ningún bando esperaba contenerse en realidad. La Gran Bretaña sabía también que la guerra se hacía inevitable. Sin Rusia en la contienda, era claro que la siguiente guerra se desarrollaría en el oeste, guerra para la que no estaban preparados. ¿Cómo se puede apreciar por sus bombarderos? Aviones como el Whitley y el Hampton no podían ni remotamente compararse con el Heinkel 111 y otros bombarderos de Alemania en esos días. Era manifiesto que los planes militares de los británicos no se reconciliaban con las tendencias en Alemania. Los diseños posteriores británicos, como el Bristol Beaufort, todavía dejaban aún mucho que desear. Cierto que en el papel de bombardero convencional, estos aviones se utilizaban como bombarderos marítimos y torpederos operando en mar abierto y atacando a los barcos enemigos. Sin embargo, hay una excepción en cuanto a los bombarderos británicos de medio alcance, el Vickers Wellington. Con una máquina brillantemente efectiva, pronto sería llamada a soportar casi por sí sola las misiones de bombardero que también se desempeñaron en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Polonia, tanto los británicos como los franceses no tuvieron otra opción que declarar la guerra de garantías para proteger al pueblo polaco. El primer contraataque fue un Wellington sobre los barcos alemanes cercanos a la playa. Tuvo un éxito relativo y los británicos tuvieron cuidado de evitar la propiedad civil. Sin embargo, fue la primera muestra de poderío que tuvieron que enfrentar los nazis. Con Polonia sometida, la Luftwaffe volvió su atención de inmediato hacia el oeste. Pronto cayeron bajo el dominio nazi Noruega, Holanda, Bélgica y hasta Francia, todos bajo la fórmula de Briest-Reich, como fue previsto por el alto comando alemán. Desde el principio mismo, el Heinkel 111 y el Dornier 17 fueron el alma de todo, llevando su mensaje mortal a ciudades como Antwerp y Rotterdam y a las ruinas que dejaron atrás los nazis, donde esperaban establecer su nuevo mundo de orden y un Reich que duraría 1000 años. Pero primero tenían que someter a una pequeña isla. Con seguridad, los británicos caerían, o al menos aceptarían pactar para que los nazis consiguieran llegar a su verdadero objetivo en el este. Desde 1940, cientos de bombarderos alemanes acosarían sus objetivos en las islas británicas, pensando en obtener el mismo éxito que en muchas otras partes. La confianza debió ser excesiva, ya que la primera flota de bombarderos de la Luftwaffe inició el recorrido a través del Canal Británico para destruir las pistas de la Real Fuerza Aérea y los aviones que ahí había. Al eliminar los aviones de la Real Fuerza Aérea, la Luftwaffe pretendía controlar el espacio aéreo británico y al mismo tiempo negar a la RFA la oportunidad de un contraataque. Sin embargo, esta vez las cosas serían diferentes para la Fuerza Aérea Alemana. En cierta forma, el Heinkel 111 representó lo que los proyectistas de la Luftwaffe apoyaban y rechazaban. Tal vez el mayor de todos los estrategas de la Luftwaffe era el general Walter Weber, proyectista y con mucha visión. Weber ejercía gran influencia sobre la Luftwaffe ya desde 1933. Aún no siendo un campeón del papel del bombardero medio, había estudiado el Mein Kampf y probablemente conoció personalmente las ambiciones de Hitler en Rusia. Con todo esto en mente, fue un gran entusiasta de los bombarderos de 4 motores para largo alcance que pudieran volar hasta la Unión Soviética y destruir el arsenal del país en el lugar mismo de su producción. Desgraciadamente, Weber perdió la vida volando un Heinkel 70 y sus planes nunca se llevaron a cabo.
En lugar de eso, se produjeron un gran número de aviones más pequeños. La decisión de cancelar el bombardero de largo alcance pudo muy bien haberle costado la guerra a Alemania. Con seguridad, de haber vivido Weber, Alemania habría podido atacar duramente a la Unión Soviética con uno de sus hombres más capaces al mando de la Luftwaffe. Un accidente aéreo le costó mucho a la madre patria. El general Arbach habla de Walter Weber. Fue sorprendente que él, como hombre de armas, como general, pudiera trabajar en una nueva posición como jefe de Estado de la Fuerza Aérea. Lo hizo maravillosamente. Él siempre decía, yo no necesito un caza. Necesito bombarderos. Son más veloces que los caza. Walter Seitz, piloto de un 111, explica. El caza tiene muchas más ventajas comparado con el bombardero. En muchas ocasiones se siente uno indefenso y a menudo reza uno para salir del embrollo. Si uno es atacado después de haber soltado las bombas, el avión naturalmente está en mejor posición de efectuar movimientos de defensa. No obstante, las pérdidas de los 111 sobre Gran Bretaña fue desalentador. Se proporcionó protección adicional con el Messerschmitt 110 poderosamente blindado. El 110 o destructor, como se le conocía, tenía suficiente combustible para acompañar a los bombarderos alemanes hasta y desde los objetivos británicos. Cada vez que los 111 partían con un lanzabombas, siempre eran acompañados por varios cazas que les brindarían la protección necesaria. Goering mismo había apoyado la idea de la escolta a largo alcance y confiaba en mejoras espectaculares cuando ésta entrara en servicio. Por desgracia, para la Luftwaffe, aunque el 110 tenía la velocidad, alcance y poder de fuego necesarios, comparado con los caza británicos, no tenía maniobrabilidad. Muy pronto la escolta alemana fue abatida, al igual que los bombarderos que se suponía iban protegiendo. El Messerschmitt 109 alemán era maniobrable y probablemente apto para defender a los bombarderos de la Luftwaffe contra los Spitfires de la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, su limitado alcance tan solo le daba 20 minutos de vuelo sobre Inglaterra, que no era suficiente para proteger a los bombarderos en su misión. En el verano de 1940, los Spitfires, los Hurricanes, los Messerschmitt y los Heinkers cubrieron el cielo de Inglaterra, mientras que la batalla de Bretaña se inscribía en los libros de historia. Dado el limitado alcance de los 109 y la carencia de fuego protector, el resultado probablemente fue inevitable. Cientos de aviones alemanes fueron derribados y a muchos más simplemente se les terminó el combustible y cayeron al mar. En pocas semanas, la Luftwaffe finalmente encontró un obstáculo que no pudo superar. No solamente se rompió el mito de su invencibilidad, sino que el empeño personal de Goering hacia el valor del destructor Messerschmitt 110 también mostró ser un error. A partir de ese momento, Goering paulatinamente perdería su poder ante el partido nazi. Furioso después de su derrota, Hitler ordenó a su fuerza aérea que atacase las ciudades inglesas, el ataque aéreo de Inglaterra. Había empero otros obstáculos alemanes.
Los británicos contaban con el radar que les permitía localizar los aviones que se acercaban. Para contrarrestarlo, la Luftwaffe adoptó otro invento de la RFA, dejando caer papel de aluminio para confundir a los operadores de radar en tierra. Esto les dio un respiro temporal mientras continuaba el bombardeo en masa, pero ahora la mayoría de las misiones eran nocturnas. El fuego antiaéreo era muy bueno sobre Inglaterra. Tenían cañones antiaéreos y disparaban con gran puntería. Y como mencioné anteriormente, el papel de aluminio sirvió algo, pero no se puede salir de eso en un ataque que abarca una ciudad como Londres, con tantos cañones concentrados en uno. No es fácil salir así, como si nada. Es cierto que las misiones de bombardeo parecían haber reducido las bajas cuando operaban a cubierto de la oscuridad. Sin embargo, los británicos también sabían esto, ya que iniciaron la primera incursión del Lancaster en Alemania. El Lancaster hubiera sido lo que Weaver hubiera deseado: largo alcance, una tremenda capacidad para bombas y excelente defensa con la posición de sus poderosas ametralladoras. Las misiones nocturnas del Lancaster pagaron con creces la devastación del bombardeo en masa sobre Londres. Ya fuera de 2 o 4 motores, la tripulación de ambas fuerzas aéreas enfrentarse a los mismos problemas: hostilidad, lucha nocturna, problemas mecánicos y algo común a todos ellos: el miedo. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Atrévase a sentirla. Alta tensión, Esta es zona de peligro. Donde la emoción la siente usted. Pero los riesgos, otros. Esta noche, Ellos no conocen el miedo. Por eso viven. sin límites. Recorra el planeta y asuma los riesgos junto a los aventureros. Viva el peligro. Alta tensión. Esta noche a las 22, solo en el Discovery Channel. La necesidad por la supervivencia ha tejido siglos de vida en común entre el hombre y el reino animal. De este matrimonio natural han nacido culturas, normas sociales, mitos y leyendas que proliferan la historia de pueblos y países. Entre en los contornos naturales donde se decide el destino animal, solo en el Discovery Channel. Dos caras de una misma realidad. Progreso contra tradición. El nuevo siglo nos trae el resquebrajamiento de nuestras identidades. La pacífica vida de estas islas se vio modificada de la noche a la mañana. La industria salmonera los ha empujado a una nueva realidad donde compiten en el mercado global. Esta semana en Identidades, Chiloé, una siembra en el mar. Solo en el Discovery Channel. La necesidad por la supervivencia ha tejido siglos de vida en común entre el hombre y el reino animal. De este matrimonio natural han nacido culturas, creencias, normas sociales, mitos y leyendas que proliferan la historia de pueblos y países. Entre en los contornos naturales donde se decide el destino animal, solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. En 1942, los norteamericanos llegaron con sus bombarderos de 4 motores. La octava Fuerza Aérea se dedicó al bombardeo estratégico de los medios de producción del enemigo, sabiendo que la mejor manera de lograrlo era con el avión de 4 motores como el B-27 y el B-24. Era claro que seguían la misma línea de pensamiento que Walter Weaver había predicado 10 años antes.
Hasta los rusos tenían un bombardero de largo alcance de 4 motores, el DB-7, un enorme avión con 36 metros de envergadura. Probablemente podía lograr el mismo resultado que el Lancaster y procedía de un largo linaje de bombarderos pesados de Rusia. Sorprendentemente, fue poca la acción que tuvo para demostrar la importancia de contar con un enorme avión en su fuerza aérea. El otro contendiente europeo fue Italia, un país que parecía estar obsesionado con el trimotor. Utilizaron el concepto trimotor en sus bombarderos, en sus transportes y en sus hidroaviones, mientras que el tercer motor parece ofrecer algo más. También evita que el artillero se sitúe en su posición tradicional enfrente y al centro del avión. En lugar de eso, queda relegado a una posición en la parte de atrás. Las misiones italianas de bombardeo fueron similares a las de los británicos y alemanes, atacando objetivos en toda la región mediterránea. Lo que no se sabe es que los italianos también vieron la necesidad de tener bombarderos estratégicos de largo alcance de 4 motores. Y a pesar de lo escaso de sus recursos, lograron producir el Piaggio P-108, que se ganó una envidiable reputación por su confiabilidad. Aun cuando no se produjo a gran escala, el 108 colmó el criterio expresado por el general Weaver. Tenía alcance, una capacidad considerable de bombas y un fuego defensivo adecuado. En muchas maneras funcionaba por lo menos tan bien como el Boeing B-17. La Fuerza Aérea Italiana utilizó con frecuencia su 108 para atacar los objetivos marinos y las instalaciones costeras. Dado que hasta los italianos habían visto la necesidad de un bombardero estratégico, es aún más sorprendente que sus aliados en Alemania nunca desarrollaran un avión así. En lugar de ello, siguieron refinando los modelos de 2 motores para hacerlos más versátiles. No hay duda de que Alemania contaba con la tecnología para producir aviones grandes. Contaban con el avión de patrulla marina, el tetramotor Cóndor, varios Junkers de 4 y hasta 6 motores que podían haberse transformado fácilmente en bombarderos. Pero el hecho es que la Luftwaffe era requerida a interactuar tan estrechamente con el ejército que sus aviones se escogían sobre la base de soporte para las fuerzas de tierra y no para operaciones independientes como el bombardeo estratégico. En lugar de eso, actualizaron los bombarderos existentes como el Dornier 17 a este modelo, el 217. Tenía largo alcance de bombas y una razonable capacidad de carga, pero su virtud principal era que era versátil. No era un avión para un propósito específico, una especie de hácelo todo, ideal para apoyo del ejército. Sin alteración alguna, este modelo podía convertirse en un bombardero de picada utilizando los frenos de picada especiales en la cola, una mejora única sobre los frenos de picada normales montados en el ala. Aparte de ser un bombardero de altura y un bombardero de picada, el 217 servía también como caza nocturno. Fue utilizado contra los Lancaster británicos con un alto grado de éxito. Casi 2.000 de los 217 arreglados se habían motor, además de llevar un supercargador que alimentaba a las 2 plantas de energía exteriores para trabajo. También el Hot sería rehabilitado 180 mejorada, lo que daba al tripulante un excelente campo de visión. Rápido y muy maniobrable, también tendría que ser versátil. Los 188 servían como bombarderos horizontales y de picada, al igual que para ciertas misiones como cazas. Por otra parte, el venerable Heinkel 111 tenía que militar sin modificaciones mayores, siguiendo la forma básica que Lufthansa utilizara alguna vez como transportador, rodando penosamente sobre pistas de hierba y cumpliendo su misión como bombardero medio.
No obstante, se hicieron intentos para aumentar su eficacia. Como en el caso del Heinkel 116, se realizaron pruebas para reducir el tiempo de despegue y para incrementar el alcance. El 111 también utilizó la ayuda de cohetes para elevarse. Los primeros experimentos al utilizar alcohol y oxígeno líquido como produjeron más cualquier beneficio que prueba se descontinuó otro combustible. Un combustible mucho fue el formado con la de hidrógeno y alcohol metílico, algo muy parecido impulsaba los famosos aviones de cohete alemán. Los alemanes desarrollaron aditivos fijaban rápido en que el 111 los principales problemas con este tipo de propelente fue que tendía a volatilizarse, y si los dos combustibles se juntaban por equivocación, el daño producido era de consideración tanto para el avión como para los que trabajaban en él. Así pues, se tomó siempre el mayor de los cuidados. Como medida práctica para los cohetes, se les adaptó un paracaídas para que pudieran ser expulsados después del despegue y que aterrizaran sin daño alguno, permitiendo con esto su reutilización. Al funcionar los motores de pistón y cuando el avión comenzaba a levantarse, el piloto encendía la fuente de poder extra y el 111 virtualmente se elevaba de la pista al impacto del impulso adicional. Los despegues con cohetes también permitieron que el 111 llevara mayor carga, pero esta innovación jamás fue puesta en producción masiva. Otra de las formas en que el 111 demostró su versatilidad fue como lanzador de proyectiles dirigidos. Esta tecnología de la muerte conllevaba el uso de la energía del cohete en uno de los muchos modelos producidos por la compañía Heinkel. Este es el modelo HS-293, un proyectil de corto alcance antibarcos controlado por radio, impulsado por una combinación de peróxido de hidrógeno y permanganato de sodio, que juntos producían un impulso de unos 600 kilogramos. A pesar de que el chispazo solo duraba 10 segundos, era suficiente para impulsar el proyectil a más de 190 kilómetros más rápido que el avión que lo soltó. Los alemanes utilizaron con éxito bombas dirigidas como estas, especialmente en el Mediterráneo y en la bahía de Vizcaya. Su beneficio principal era que permitía que el avión emisora bastante lejos de los cañones enemigos mientras enviaba su salario de muerte. La exactitud era otra de las ventajas del 293. Esta se lograba por el transmisor de radio montado en el avión lanzador y que enviaba señales a un receptor en el proyectil. Con este aparato, el operador alemán sentado al frente de su Heinkel 101 podía ajustar constantemente la posición del proyectil hasta el momento mismo del impacto. El 111 también se vio involucrado en otro proyecto. Aunque este diseño era apuntado y no dirigido, contaba con un potencial de daño espantoso. El B-1, que aun cuando se lanzaba desde una rampa, podía también ser lanzado desde el Heinkel 111 especialmente equipado. Y aunque a veces se le consideraba algo menos que efectivo, el B-1 tenía el potencial de causar gran daño a la población británica. Se dice que el general Eisenhower lo consideraba una amenaza de importancia en el desembarco de Normandía. A pesar de que el Heinkel 111 se situó entre los más avanzados desarrollos del armamento bélico, fue principalmente visto como un simple auxiliar,
haciendo su trabajo como un bombardero medio. Los 111 volaron en todo escenario en que la Luftwaffe operó, incluyendo el identificado tan claramente por Hitler en su libro Mein Kampf, Rusia. Al principio de la Operación Barbarossa, que fue con la que Hitler atacó por sorpresa a los rusos, los 111 fueron utilizados para llevar la guerra al enemigo. A través de esa terrible campaña, en la peor de las condiciones, este modelo 1934 continuó tratando de penetrar lo más lejos posible en Rusia. Su problema era el alcance. Después del ataque inicial, los rusos, en un esfuerzo sobrehumano, simplemente desmantelaron sus fábricas y las trasladaron al este, a los montes Urales. Allí, restablecieron su industria y produjeron enormes cantidades de armamento, mucho más lejos que cualquiera de los bombarderos alemanes pudieran haber llegado si no hubieran renunciado a ello. Si la petición original de Weaver para un bombardero de largo alcance no se hubiera cancelado, la Luftwaffe casi con seguridad tendría un avión similar al Lancaster o al Fortaleza, con el que pudo haber perseguido a los rusos hasta los Urales, negándoles el armamento bélico que después sería utilizado contra ellos mismos. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Explore su mundo con colecciones de Discovery. Rindamos homenaje a lo más bello del mundo. Solo el Discovery Channel les podía ofrecer una serie de tal excelencia. Para los que saben disfrutar la vida, les presentamos lo más bello del mundo. Solo en el Discovery Channel. Que sus ojos observen, que los animales reencuentren su santuario, que los humanos seamos los guardianes de vida, que el planeta sobreviva con sus colores intactos, que el equilibrio sea objetivo eterno. Recorra 40 naciones, celebrando el espíritu de aquellos que aman la vida silvestre. Solo en el Discovery Channel. Una cucharada. Pelar los ajos y colocar. Baño de María por 30 minutos. Se revuelve constantemente hasta Cortar la sal. batir 5 claras de Una huevo. pizca de sal. Agregar 2 tazas. Batir la crema de leche. Dejar a temperatura ambiente. Sin recetas, sin medidas que memorizar, sin exóticos ingredientes. Redescubra el placer de la cocina simple y por encima de todo, divertida. Cocinando con el paisano urbano. Solo en el Discovery Channel. El futuro se acerca rápidamente. Es un mundo de tecnología. Imágenes que lo transportarán más allá de su imaginación. Y no lo tienes que esperar. Descúbrelo ya. Sintoniza el canal que te llevará al futuro ahora. En Más Allá del 2000. Solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. A partir de 1943, las fábricas rusas produjeron números increíbles de cazas y aviones de ataque a tierra. Entre ellos, el famoso IL-2 Stormpeak, cuya producción llegó a más de 15.000 unidades, siendo el avión más prolíficamente producido. Estos exagerados números se alcanzaron en tan solo unos años. Para 1945 se selló el destino de Alemania. Esto se podía ver en el número de despojos esparcidos en las pistas de la Luftwaffe a través de todo el país,
el resultado de un incesante castigo por tierra y aire al verse acometidos por todos los frentes por los aliados. Varios 111 empezaron a caer en manos de los aliados. Naturalmente que algunos otros habían sido capturados durante la guerra, y los británicos en particular estaban bien familiarizados con el modelo, muchas veces utilizándolo para su propio servicio de transporte. Pero al llegar la guerra a su fin, había la oportunidad de estudiar el 111 más detalladamente para ver cómo trabajaba y para examinar los secretos de su construcción. Este es un equipo norteamericano de recuperación en proceso de desmantelar un modelo más reciente del 111 que apenas capturaron como trofeo de guerra. Sería desarmado lo suficiente como para poder ser enviado a Norteamérica por mar. Se establecieron las comparaciones en los puntos de construcción más finos. Aun cuando en varios sentidos era un bombardero obsoleto mucho antes de terminar la guerra, la Luftwaffe ha demostrado que el 111 tenía muchos puntos de interés que la Fuerza Aérea Norteamericana se mostraba ávida por analizar en su cuartel de investigaciones en Ohio. Hay algo seguro que decir de un avión que fue diseñado en 1934, que fue utilizado como transportador y transformado en bombardero al tenor de no menos de 7.300 ejemplares en los últimos 10 años. Tal vez ese fue el problema. Hay muy pocas dudas de que el 111, con su muy particular nariz de invernadero, contaba con un notable diseño que proporcionaba constante servicio con muy pocas modificaciones. Uno de los argumentos en contra de la producción del bombardero Ural de 4 motores fue que simplemente cada unidad de tal arma estratégica le habría costado a los alemanes el equivalente a 2,5 111. Esto en términos de materia prima y mano de obra. Si tan solo se hubiera producido 1.000 bombarderos Ural de los Weaver, al menos a tiempo para perseguir a los rusos hasta su refugio, Alemania habría ganado otros 12 meses. Tiempo suficiente para que su tecnología de cohetes y retropropulsión hubiera detenido la ofensiva aérea de los aliados y hubiera dejado al país al menos en posición de negociar. Antes de que Alemania atacara a Polonia y provocara el holocausto que le siguió, ya había probado sus armas en la guerra civil en España, que no fue sino el campo de pruebas o un ensayo de lo que sería la guerra total. Alemania exploró técnicas como el bombardeo masivo alemán y proporcionó al mundo lo último en material bélico. Los Junker 86, el Stuka 87 y el primer modelo en producción del Heinkel 111, diferente a los modelos posteriores que ya traían una cabina más convencional. Estos aviones fueron lo más elevado en la tecnología de guerra alemana y contribuyó a los planes a largo plazo de Hitler a costa del pueblo español. La ironía consiste en que el único 111 que ha sobrevivido en buenas condiciones fue producido en España. A pesar de que para esas fechas, tanto Hitler como Goering y Weaver habían muerto ya, España aún con la necesidad imperiosa de seguridad, mantuvo el anticuado modelo en producción, tanto para transporte como para enlace como arma táctica. Esta unidad en particular es más especial todavía por ser el transporte personal del general Franco, el gobernante fascista que aceptó tanta ayuda alemana. Años después, el avión fue vendido para participar en la película La Batalla de Bretaña. Después fue enviado a los Estados Unidos y quedó al cuidado de la Fuerza Aérea Confederada. La principal diferencia entre el Heinkel de Franco y los que devastaron Europa es que el primero lleva motores Rolls-Royce Merlin.
irónicamente similares a los que se utilizaron en los Spitfires y Hurricanes para perseguir a los 111 a través de los cielos de la Gran Bretaña. Los Spitfires también fueron utilizados por los rusos y los motores Merlin se adaptaron a los Mustang que sucedieron. Otro avión contra el que tuvo que enfrentarse el 111 en su larga carrera. Concebido en secreto por causa de las restricciones de Versalles, el 111 solamente engañó temporalmente al mundo cuando se utilizó como transportador. Su papel real era claramente el de un bombardero de medio alcance para apoyar los bombardeos en masa alemanes de Hitler en Europa. Junto con el Dornier y el Junker de diseño y proporciones similares, hicieron su trabajo y lo hicieron bien. Nunca lograron alcanzar el papel de bombarderos de largo alcance, cuya importancia predijo Weaver. El Heinkel 111 siempre será recordado como el bombardero secreto. Oh, no, se le cayó un botón. ¡Qué lástima! La imagen muestra un área no afectada por previas excavaciones. Así, el radar los ayuda a planear la estrategia como ojos bajo el suelo. Espere más de arqueología, solo en el Discovery Channel. Descubriendo el mundo. Hay un lugar donde sucede algo extraordinario todos los días. Donde el mundo se recorre en un parpadear de ojos. Donde el futuro llega en 1.000.000 de formas distintas. Donde el pasado y el presente se separan por un segundo o por 1000 años. Donde lo real parece provenir de los sueños. Todo lo que tiene que hacer es venir con nosotros. Discovery Channel. Explore su mundo.
general George Patton dijo: las guerras son peleadas con armas. Sin embargo, son los hombres quienes las ganan. Esos sentimientos fueron de poco consuelo para los primeros pilotos aliados que se enfrentaron con el Messerschmitt ME-163 Cometa. Con una velocidad de 992 por hora, el Cometa se desempeñó como su nombre lo dice. Fue el avión más rápido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de 40 años, las armas callan y el mundo es un lugar diferente. Pero en el Museo de Aeronáutica en Cosfor, Alemania, esta histórica pieza aún vive. Aunque el régimen que el Cometa defendió pereció, su tecnología pionera forma parte de nuestras vidas. La unión del poder del cohete y el desafiante diseño del ala anticipó las cosas por venir. Llamado el huevo poderoso por los pilotos, el 163 es aún el único caza de combate con propulsión de cohete. Nació en la Primera Guerra Mundial. Los comandantes enviaban aviones para darse una idea de lo que el enemigo hacía. Poco después, se desarrollaron los aviones caza para interceptarlos y derribarlos. Tras el armisticio, el Tratado de Versalles impuso restricciones a la Fuerza Aérea Alemana. Restricciones que los llevaron a la tecnología del Cometa. Formas alternativas de propulsión, como la propulsión a reacción, no fueron mencionadas en el tratado. Entonces, la propulsión a reacción no se tomaba en serio. Era más un fetichismo promocional para atraer al público de los 20. En Europa y América, los cohetes se vinculaban con casi todo lo imaginable. Si se deseaba la atención del público, un cohete causaba gran revuelo todo el tiempo. En Alemania, el magnate de los autos Fritz von Opel patrocinó el cohete de éxito en abril de 1928. El transformado auto de carreras Opel fue impelido por cohetes Sander de pólvora negra, bajo la dirección del teórico de cohetes Maximilian Valier y el conductor Kurt Kohart. El auto alcanzó 98 kilómetros por hora. Pronto siguió uno más aerodinámico, el Opel Rack 2, ajustado con 24 cohetes Sander de combustible sólido. En Berlín, durante mayo de 1928, con Opel al volante, alcanzó su máxima velocidad de 175 kilómetros por hora. Necesitó alas invertidas para mantenerse en el piso. Había poco control de la velocidad y la resistencia era limitada. Pero la enorme nube que dejó creó el espectáculo que Opel deseaba para las cámaras. Los cohetes de pólvora negra Sander se desarrollaron a partir de los cohetes marinos salvavidas. Un incendio seguro y controlado era raro. El equipo de Opel intentó controlar los problemas direccionales montando un auto sobre rieles. Los volátiles tubos del cohete eran bastante primitivos y se alojaban juntos en la parte trasera del vehículo. El auto debía soportar temperaturas extremas y era comúnmente dañado por sus irregulares e incontrolables incendios. Los dobles fueron solo espectáculo y eran seguidos ansiosamente por el público. La comunidad científica, sin embargo, no compartió este entusiasmo. Parecía que lo importante era la publicidad en sí. Entre más grande fuera la explosión, el choque sería mejor. El asesor de cohetes de Opel, Maximilian Valier, se dedicó a sus experimentos a través de sus escritos de vuelos espaciales en cohete. Valier disfrutaba de un séquito de seguidores. Pero muchas de sus proezas terminaron en desastres. El cohete se mostraba difícil de dominar. Un estigma siguió al cohete. El público lo veía como un simple espectáculo chusco. Los cohetes de combustible sólido y su descontrol dejaron a muchos creyendo que la propulsión a reacción era una tontería.
El sistema de entrega del correo aéreo por cohetes de Reinhard Tilling era uno entre muchos. Su aparato lleno de correo era lanzado a gran altura por cohetes de combustible sólido. Cuando alcanzara su punto más alto, las alas se desprenderían y el cohete planearía en espiral de regreso a tierra. En Alemania, con una pequeña ayuda del Partido Socialista, Gerhard Zucker mostró su enorme cohete cilíndrico de correo aéreo que fue rellenado con cartas y postales. Los restos carbonizados del interior nunca llegaron a alguna parte, así como el concepto del correo aéreo. En la Alemania nazi se gestaba una raza de guerreros. Los niños eran alentados a aprender las habilidades de la aviación. El gobierno respaldó competiciones de planeadores a escala. Los niños se volvieron jóvenes y los planeadores crecieron. Una nueva generación de ingeniosos aviadores se abocó a su adiestramiento. Finalmente, en 1935, Hitler presentó la Luftwaffe al mundo. Con audacia desafió el Tratado de Versalles. Ahora, los nuevos pilotos y la nueva tecnología reescribirían el reglamento del combate aéreo. Con los pilotos que adquirieron experiencia mientras planeaban, llegó una nueva generación de diseñadores de aviones. Aquí en lo alto de las montañas Rhön estaba el Wasserkuppe, un refugio establecido específicamente para planear. Antes de la Primera Guerra Mundial era el hogar de los planeadores en Alemania. En los 20, el deporte enloqueció al país. Planeadores de todo tipo surcaban el aire en las alturas de Alemania Central. De todos los diseñadores que surgieron, Alexander Lippisch era uno de los más innovadores y respetados. Pionero en la baja resistencia al aire del planeador sin cola y la línea aerodinámica del ala del planeador, los suyos eran algunos de los aviones más impresionantes en el aire. Ganó el interés de los aficionados para participar en el deporte. Pero en 1928, la pasión de Fritz von Opel cambió de los autos a los vuelos con cohete. Pero se toparía con un problema desconocido en los autos. La superficie de la cola en un avión se encuentra en la línea propulsora del cohete. Esta pequeña máquina fue diseñada con la cola alzada. Era de hecho el segundo planeador de cohete de Opel. Meses antes de tratar a un ingenioso diseñador de planeadores, escuchó que alguien trabajaba en un avión sin cola en lo alto de las montañas Rhön. El ente de Lippisch se convirtió en el primer avión de propulsión a reacción. Opel cambió a una configuración más convencional para su próximo vuelo, pero unió el avión sin cola de Lippisch con el cohete, una unión que tendría un profundo efecto en la historia de la aviación. Mientras tanto, por 1930, Max Valier comenzó a trabajar con autos cohete de combustible líquido. Los combustibles líquidos lograron que la propulsión a reacción fuera posible, con mayor control y más resistencia. Pero aún era peligroso. En mayo de 1930, mientras observaba la prueba de un motor cohete de combustible líquido, el motor estalló y Valier fue golpeado por un fragmento en el corazón. Desangró hasta la muerte. El uso de los propulsores líquidos tenía muchas ventajas y el sistema de combustibles sólidos se quedó en el camino. La compañía Walter creó un sistema que funcionaba con peróxido hidrogenado. La Luftwaffe tomó gran interés en esto para apoyar a los bombarderos durante el despegue. Estos cohetes de despegue o unidades de poder rato se usarían a lo largo de la guerra. Los resultados fueron satisfactorios cuando un cohete experimental apoyó el Heinkel 112, creado para usar oxígeno líquido, y que adoptó el motor de Walter. Mientras aumentaba la confianza con el motor Walter, muchos creyeron que esta unidad de poder auxiliar tenía la potencia para impulsar un avión por sí sola. Balas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel.
Descifremos el dilema que por siglos ha intrigado a la humanidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Retrocedamos 65 millones de años para buscar la respuesta. Reconstruyamos un mundo perdido que excita nuestra mente. Los dinosaurios reinaron la Tierra como ahora lo hacemos nosotros. Ellos se extinguieron. Tenemos mucho que aprender de los nuevos capítulos de El Mundo Paleolítico. Solo en el Discovery Channel. Escuche. El llamado de la selva. Hora salvaje. Garras, pieles y colmillos. Existen alrededor de 1 millón de especies de animales. Las conoce todas. Esta noche. Acérquese a la naturaleza como nunca lo ha hecho. Y siéntala. Serán los expertos quienes lo guiarán por el mundo natural. Hora salvaje. Esta noche. A las 19. Solo en el Discovery Channel. Miles de lugares. Cientos de culturas. Destino Discovery. 1 hora explorando la diversidad humana. Esta noche. Visite los lugares donde los dioses pisaron la tierra. Tierras místicas. Conozca las urbes que constituyen los ángulos del mundo moderno. Superciudades. Destino Discovery. Esta noche a las 20. Solo en el Discovery Channel. Recorra sus calles. Explore sus rincones. Cada una con su propio ritmo, su propia identidad. Con millones de individuos, millones de historias como la suya. Metrópolis que constituyen los vértices del mundo moderno. Superciudades. Esta noche, solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. Churchill llamó a la Segunda Guerra Mundial la Guerra Mágica. Por primera vez se destacaba el conocimiento científico. En 1938, las nubes de guerra ennegrecían mientras que la Luftwaffe lanzaba un nuevo proyecto. La construcción de un avión caza con propulsión a reacción. Para esto, el motor de cohete Walter fue elegido. El motor Walter fue modificado para usar un combustible mejorado con 2 ingredientes. Con el motor de cohete bajo desarrollo, los diseñadores de la Luftwaffe tenían que encontrar un diseño para su nueva arma. Y fueron con Lippisch. Este es uno de los modelos construidos por el Dr. Alexander Lippisch, un avión ligero de caza sin cola. Su naturaleza hizo poco para inspirar el entusiasmo. Mucha gente pensó que deberíamos construir defensas naturales, aviones de hélice y después el Messerschmitt, quien no estaba muy entusiasmado con el proyecto. Aún así, el concepto se llevó a cabo y se puso en marcha el avión caza sin cola. El modelo se conoció como el ME-163A. El Proyecto X tenía alta seguridad. Estas barreras eran para ocultar el modelo A de ojos curiosos. El primer cometa es llevado al hangar donde Lippisch y su equipo trabajaron durante meses para preparar el avión. El vuelo de prueba fue pospuesto varias veces por la falta de motor a reacción Walter. Finalmente, en 1940, el famoso piloto alemán Heini Dittmar, que había volado muchas horas en el avión de Lippisch, estaba listo para volar el cometa. El problema con el motor cohete era su poca duración. Por un lado, era un impulso tremendo y se alcanzaba a una gran altura. Por otro, quemaba todo su combustible en minutos, dejando solo la posibilidad de planear para aterrizar a salvo.
Aún con el pequeño motor, el 163 cumplió con las teorías aerodinámicas de Lippisch. La extensa ala uniéndose al fuselaje se maniobraba soberbiamente. Mientras estas pruebas continuaban, se desarrollaban motores más grandes. Con todo esto y combustible más avanzado, creció la confianza. Pero existían temores. Toda la valiosa experiencia de vuelo en este peligroso proyecto se invertía en un solo piloto, Dietmar. Con un creciente entusiasmo de la Luftwaffe por el ME-163 y con la posibilidad de serios accidentes adelante, no es sorprendente que se exigiera un piloto adicional. Rudi Opitz, otro campeón de planeador muy respetado por Lippisch, se convirtió en el segundo hombre en volar esta revolucionaria máquina. Lo tomó como una nueva experiencia. Si hubieras comido un plato de frijoles o algo por el estilo, estarías en problemas, porque a tal altura explotarías como un globo. Por lo que enviamos a nuestros pilotos a las montañas más altas de Alemania, al campamento allá arriba, y los tendríamos en alto por creo que 3 semanas para que se ajusten a la altitud. Su capacidad de ascender era única, pero en muchas formas se conducía como otros aviones y era un verdadero placer volarlo. El concepto básico de Lippisch y un legado de sus épocas como diseñador de aviones era que el cometa debía ser lo más ligero posible, por lo que el avión nunca cargaba un eje de aterrizaje, sino que se apoyaba sobre un eje independiente después de despegar, y el aterrizaje lo realizaba sobre un patín retráctil. El procedimiento de despegue era peligroso, ya que el eje independiente podría rebotar y golpear la parte inferior del avión, perforando los tanques llenos de combustible volátil. Es evidente por qué el 163 consumía tanto combustible en tan poco tiempo. Querían que volara sobre un curso medido. Habían dispuesto un curso a través del mar Báltico con los teodolitos para ver qué tan rápido volaba, porque hasta ahora los primeros 3 vuelos fueron vuelos de ascenso. Durante la prueba de velocidad, el cometa fue remolcado a su altura de salida para reservar el combustible del vuelo. Dietmar está en el 163, Opitz en el otro avión. Este modelo se realizó con un motor de 750 kilogramos de propulsión, casi el doble de la potencia de otros. Increíble, el avión pasó mágicamente los 1000 kilómetros por hora, pero al hacerlo, el modelo A excedió sus capacidades. Aceleró rápidamente hasta el punto crítico. Perdió el control, pero afortunadamente para Dietmar, al perder el control, las fuerzas negativas de gravedad apagaron el combustible. Este afortunado accidente le dio el control a Dietmar. El 163 era ahora el avión más rápido. A causa de la extrema seguridad, el logro de Dietmar no se conoció. La suerte de Dietmar no duró mucho. Pronto se convirtió en la primera baja del cometa. El asiento estaba fijo a la estructura, la rígida estructura del patín retráctil que lo sostenía. No había nada más que el asiento sin cojín. Y cuando uno se sentaba, era muy incómodo. En esa posición se sentía mucho dolor. No se podía uno mover. El patín retráctil no bajó y el impacto le rompió la espalda. Heini Dietmar quedó fuera del programa. En octubre de 1941 se decidió convertir el cometa experimental ME-163 en un caza de combate. Alemania había estado en guerra durante 2 años y necesitaba defender a la madre patria contra los bombardeos aliados. Pasaría un tiempo antes de que sufriera los continuos ataques de los bombarderos, pero aún así,
los daños sufridos por la industria eran muy altos. Las fábricas pequeñas podían ocultarse o moverse, pero complejos más grandes como los químicos, los aviones y las plantas de municiones, esenciales para la guerra del Reich, eran vulnerables y estaban expuestas. Se hicieron planes para colocar las fábricas del Cometa alrededor de blancos de alto riesgo, pues estos eran defendidos vigorosamente contra las flotillas de bombarderos enemigos. A mediados de 1943, las incursiones diarias norteamericanas, con más de 1000 bombarderos, acompañados de 700 escoltas, dañaban a la industria alemana sin descanso. Naturalmente, no había tiempo que perder para poner el Cometa en acción. La versión 163, el modelo B, fue diseñado para que su producción en masa fuera sencilla y para cargar más combustible que el prototipo A. Se voló un ME-163B al final de la guerra por un piloto de la Marina Real Británica, el capitán Eric Brown. Encontramos el cometa en el Museo Imperial de la Guerra en Oxford, Inglaterra. Al entrar a la cabina de esta gran nave de nuevo, después de muchos años, me trae muchos recuerdos. Recuerdo muy bien mi primera impresión al verlo. Estaba impresionado por su pequeño tamaño y su elegancia, pero a la vez era muy letal. Letal no solo para el enemigo, también para los que lo volaban. Dentro de la cabina tienes a ambos lados, detrás de las piernas, los dos tanques que sostienen el combustible T-Stoff, por lo que el piloto se sentía encapsulado, con dos tanques muy peligrosos a ambos lados. Se volaba, virtualmente se estaba en un ataúd de metal. Cuando se bajaba la viga retractable y se tenía la indicación de que estaba abajo, entonces tenías que poner la palanca en neutral. Si fallabas, la viga estaría comprimida, por lo que tendrías un aterrizaje sólido sin ningún amortiguamiento. Y esto es lo que causaba que muchos pilotos se rompieran la espalda. Una de las cosas sorprendentes, cuando lo usamos al final de la guerra, muchas gentes se acercaron y dijeron: Dios mío, ¿es este el propulsor que conduce este avión? De hecho, este es solo un pequeño propulsor que opera un generador dentro de la nariz del avión y que genera poder eléctrico. Cuando despegas, sueltas el cargador a 4,5 metros del suelo. Esta altura era crítica, porque si no era correcta y lo soltabas muy alto, podía haber un desbalance y la carga podía engancharse al frente de la viga. El otro peligro era que podía subir y perforar los tanques de combustible que estaban en esta área a cada lado del piloto y de las alas. Las alas, por supuesto, se hacen hacia atrás y esto era novedoso para la época. Este no es muy preciso, es de 23 grados. Pero fue lo que desató el camino hacia el vuelo supersónico. Teníamos una apertura en el ala que, por supuesto, era para mejorar las maniobras a baja velocidad. Como vamos avanzando, se puede ver que existe una viga en la punta del ala. Ahora, cuando el avión aterrizaba, bajaba la velocidad a 48 kilómetros por hora, que era muy despacio para que el piloto sostuviera las alas, por lo que alguna se caía al suelo. Y esto era para quitar el peso del contacto. Pero a pesar de esto, el avión nunca se ladeaba, volaba derecho, aún con el ala en el suelo. No existe unidad de cola, aparte de la cola vertical, el plano de deriva y timón.
Pero no hay elevadores o planos de cola, y aquí tenemos los elevones. En otras palabras, el elevador y el control de alerón se incorporan para trabajar separadamente. Los cazas de los aliados tienen un rango de altura de 937 a 1093 metros por minuto. Esta cosa, cuando trabajaba, subía hasta 4375 metros por minuto, por lo que estamos hablando de un avance sorprendente en materia de altura. He volado en mi vida 5 aviones sin cola, y los otros 4 francamente eran asesinos. Este era el único que tenía buenas características de combate. Y creo que por su diseño causó mucho entusiasmo. Pero nadie lo logró como Alexander Lippisch con el 163. Ni los norteamericanos ni los británicos produjeron un avión sin cola como el Cometa. Los primeros cazas del 163 estaban listos para pruebas en febrero de 1944 y al final de ese año ya se habían entregado 230. El ponerlos en acción fue otra historia, ya que los aspectos y la operación del avión era nueva para los pilotos. Fue un proceso aterrador. Los pilotos tenían que usar trajes especiales para protegerse del combustible. El Cometa era todo, menos convencional, y los hombres que lo volaban tenían que conocer sus peculiaridades. Aún el salir del avión no era nada fácil. La cubierta de la cabina estaba a unos 2 centímetros sobre la estructura. Llevábamos una escoba con nosotros para empujar la cubierta, sacarla del carril y romperla. Aunque no estaba en operación de combate, la Luftwaffe tenía un plan preciso para su pequeño avión. El proteger las instalaciones vitales que eran blanco seguro de los aliados, su papel sería crucial. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Esta noche en el Discovery Channel, 3 saltos, 100 pies. Descubra cómo el estudio de los robots y los insectos son utilizados por los científicos como espejo del movimiento humano. Explore el mundo de la biomecánica en la mejor hora de ciencia y tecnología. Vea cómo corren en Discover Magazine. Esta noche, solo en Discovery Channel. Atrévase a sentirla. Alta tensión. Esta es Zona de Peligro. Donde la emoción la siente usted. Pero los riesgos los asumen otros. Esta noche. Individuos que enfrentan riesgos. Véalos en Alta aventura. Encuentre la emoción de los deportes acuáticos en Sueños de agua azul. Viva el peligro. Alta tensión. Esta noche a las 22 solo en el Discovery Channel. Medio siglo de concepción dio vida a una cultura digital. Vida en línea es su enlace a la red mundial. Un programa en español y actualizado sobre el mundo de la cibertecnología. Desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, real o virtual. Únase a la comunidad cibernética que moldea el nuevo milenio. Vida en línea, solo en el Discovery Channel. Conozca más allá de sus vidas públicas. Acompáñenos en Perfiles. Protagonistas de un retrato familiar cuidadosamente retocado, los Kennedy. El perfil oculto de su verdadera historia, los Kennedy. Esta semana, solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel.
limitado en su rango. El cometa tenía un radio de vuelo de 40 kilómetros en un máximo de 10 minutos. De hecho, un tercio de combustible se consumía en solo despegar. El resto se consumía cuando el avión pasaba de 72 metros por segundo. Cuando alcanzaba su altura operacional, el cometa tenía menos de 2,5 minutos para interceptar al enemigo. Era un inválido, aunque su gran velocidad hacía que en 5 minutos los 163 pasaban por entre las formaciones de los aliados. Después de unos cuantos enfrentamientos, terminaba sin combustible y el cometa regresaría planeando hacia la base. Este descenso sin potencia los dejaba vulnerables, sin ninguna segunda oportunidad en el aterrizaje y sin ningún poder para evitar al enemigo. Los pilotos experimentados podían evitar a los cazas, pero los principiantes tenían que volar con un acercamiento lento. Esta era la oportunidad para que los aliados acabaran con el cometa. Las unidades de emergencia Schussleppers siempre estaban a la mano para remover al cometa. Sin estas, el avión inmóvil totalmente era una presa fácil. Los brazos de la Schussleppers montaban al cometa en un pequeño tractor y lo ponían a salvo. Y mientras los continuos ataques norteamericanos seguían, la recuperación del cometa significaba que podría volar varias misiones en un día, algunas veces en menos de una hora. De regreso en la base, el equipo en tierra con un gato rodante sostenía el contrarremachador que se ponía bajo el patín. Cada uno de estos se hacía especialmente para cada avión, por lo que tenía que revisarse antes de usarlo. Pero el siguiente paso era el más peligroso. Un solo error al reabastecer al 163 costaría muchas vidas, por lo que el procedimiento era muy estricto. De los primeros 300 ME-163B construidos, se perdieron más en explosiones de combustible que en combate. Primero, los tanques, la tubería y lugares con residuos de combustible se lavaban completamente. De hecho, los tanques siempre tenían residuos. El proceso de lavado era vital, ya que el cometa usaba dos tipos de combustible, el C-Stop y el T-Stop. Extremadamente volátiles, estos químicos demandaban precaución. Los tanques se llenaban con agua, se inyectaba aire comprimido al sistema para asegurar su limpieza, entonces se dejaba salir el agua. El siguiente trabajo era aún más cauteloso. Reabastecer al 163 era un proceso paso a paso. Ambos combustibles, el T-Stop y el C-Stop, eran difíciles de distinguir, por lo que estaban bien etiquetados. Primero el C-Stop, una mezcla de hidrato de hidracina y metanol se inyectaba en tanques distintos. Durante todo el proceso había agua corriente para neutralizar cualquier derrame. Solo cuando el proveedor del C-Stop se retira del avión se acerca el T-Stop. El T-Stop era básicamente peróxido hidrogenado y como precaución lo manejaba personal diferente. Las razones de estos procedimientos estrictos son simples. Si una cantidad mínima de los dos químicos se unían, los resultados podían ser desastrosos. Yo diría que el manejo del combustible no era muy difícil. ¿Qué tan poderoso era el combustible, suponiendo que acabara en nuestras manos? Era explosivo. Además, si sumergía su dedo así, solo quedaba el hueso. ¿Era que...? Sí, era un ácido muy concentrado, sí. El T-Stop era el peligroso. Si se ponía en contacto con material orgánico, este se quemaría, como Optis lo comprobó.
Su 163 se deslizó en un poco de combustible sobrante. Fue un desastre. Algo del combustible penetró en los guantes e hizo contacto con sus manos. Era su piel la que se quemaba. Estaba en llamas. Mi mano se estaba quemando. Había traspasado la tela y cuando tocó mi piel se convirtió en flamas. El nylon solo se calienta y hace que no te lo puedas quitar. Por lo que el T-Stop, que básicamente era peróxido hidrogenado, era evidentemente manejado con mucha precaución. La salida de la manguera estaba encapsulada para evitar derrames y se tenían además grandes cantidades de agua para neutralizar cualquier exceso. Pero los accidentes aún ocurrían. Las alas estaban en peligro de cualquier derrame del T-Stop, ya que estaban construidas de madera. Muchos aviones Luftwaffe tenían grandes componentes de madera, ya que los metales eran escasos. Si el peróxido hidrogenado concentrado se ponía en contacto con la madera, la reacción sería desastrosa. Como ambos combustibles se parecían, un error al poner uno en un contenedor con residuos del otro, el desastre seguiría. La naturaleza de estos combustibles debió haber estado constantemente en la mente de los que trabajaban con el cometa. Después de reabastecer, el 163 podía prepararse para una prueba estática de motor. Cuando el peróxido hidrogenado y el hidrato de hidracina reaccionaban en la cámara de combustión y producía una presión de empuje de entre 297 y 1485 kilogramos. Con el tanque lleno, los tanques solo tenían combustible para 4 minutos y 11 segundos. Durante estas pruebas estáticas sin ningún aire refrigerante, el agua era esparcida en el orificio del cohete. El acceso al motor del cohete Walter HWK R2-211 era simple, a la vez que toda la parte trasera del fuselaje podía ser removida. La cámara de combustión estaba al final de una pipa de 1,5 metros que se extendía hacia atrás a las bombas de turbopropulsión. El pequeño motor era ingeniosamente enfriado por un C-stop circulando entre las cámaras internas y las paredes externas. Esto era crucial, de otra manera los gases calientes de adentro podrían quemarse por las paredes del motor. Esta extraña pieza en el cohete podía empujar toda la forma aerodinámica del Lippisch a velocidades y alturas inimaginables. Uno de los grandes fracasos del programa 163 fue un extraño accidente que involucró a la famosa mujer piloto Hannah Reich. La explosión de su avión la hizo heroína nacional. En octubre de 1942, Reich usó su prestigio para volar el 163, pero no hizo lo adecuado y se lastimó al intentar un aterrizaje de emergencia en un campo cercano. Fue un error potencial del programa. Yo comprobé que nada estaba mal. Amarré un eje independiente a este, lo amarré para que no se cayera. Volé y aterricé. Esto era necesario para continuar con el programa, ya que ella era muy renombrada. Si algo le ocurría a ella, pues podía acabar con el programa. Lo arruinaría. El programa Cometa sobrevivió al accidente de Hannah, pero a pesar del éxito continuo de Lippisch, su relación con Messerschmitt se deterioró y pronto siguió con otras cosas. Messerschmitt sabía mucho de los viejos planeadores, ya que él empezó con planeadores. Wasserkup era muy viejo cuando Lippisch era nuevo
Y Messerschmitt estaba arriba, por lo que había un contacto anterior. Messerschmitt accedió en dejarlo hacer esto, pero claro, aunque era época de guerra, no creo que fuera una relación cordial que haya podido durar por mucho tiempo. Lippisch se fue a Austria, pero nunca perdió la fascinación por volar. Su fértil mente continuó desarrollándose en la aviación. Pero su verdadera pasión siguieron siendo los planeadores. A mediados de 1945, los bombardeos continuos de los norteamericanos acababan con la industria alemana. Empezó la desesperación de no desperdiciar más tiempo en enviar al combate. Consideraban los vuelos de adiestramiento como inútiles, como tiempo perdido, ya que los bombarderos aliados se multiplicaban y nuestros aviones caían en mayor proporción. Se desperdiciaba el preciado combustible en vuelos de adiestramiento y como había una guerra, creían que estaban listos después de los vuelos de preparación. Mientras los bombardeos aumentaban, las instalaciones necesarias para la sobrevivencia de Alemania llegaban a su límite. Desprovistas de estas, el Reich fracasaría. El urgente debut del cometa finalmente había llegado. Como podíamos subir con la versión militar del avión en 2 minutos a 10 kilómetros y permanecer ahí y hacer 2 o 3 pases, un gran número de estos aviones hubiera hecho muy difícil atacar de día con bombarderos. En su apretada formación de caja, los bombarderos norteamericanos con 4 turbinas eran una presa fácil. Nuestras fábricas, nuestros abastecimientos y las líneas férreas permanecerían intactas. Esto significa que se tiene más posibilidades de sobrevivir. Yo sabía en 1941 que la guerra estaba básicamente perdida. ¿Usted creyó que perderían aún con sus aviones? Sí, yo creía que solo podríamos sobrevivir. Con la ventaja tomada por el bombardeo aliado, la Luftwaffe seleccionó blancos potenciales difíciles de relocalizar, así como producción de metales y refinerías de petróleo para la protección de los escuadrones 163. Para julio de 1944 eran totalmente operacionales. Situados cerca de sus instalaciones asignadas, los 163 se mantenían listos, a veces con los pilotos en las cabinas aguardando. A finales de 1944, más de 230 cometas se habían producido y muchos estaban operando. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. La necesidad por la supervivencia ha tejido siglos de vida en común entre el hombre y el reino animal. De este matrimonio natural han nacido culturas, creencias, normas sociales, mitos y leyendas que proliferan la historia de pueblos y países. Entre en los contornos naturales donde se decide el destino animal, solo en el Discovery Channel. Esta semana en Ideas e Inventos. El inventor del taxi y cómo este medio de transporte transformó la idiosincrasia de las grandes ciudades. También. Gracias a las ondas sonoras, los médicos de hoy pueden examinar qué se oculta debajo de la piel. Todo esto y mucho más esta semana en Ideas e Inventos, seguido por el próximo paso en Tecnomanía, solo en el Discovery Channel. Explore su mundo con colecciones de Discovery.
rendamos homenaje a lo más bello del mundo. Solo el Discovery Channel les podía ofrecer una serie de tal excelencia. Para los que saben disfrutar la vida, les presentamos lo más bello del mundo. Solo en el Discovery Channel. Una cucharada. Pelar los ajos y colocar. Baño de María por 30 minutos. Se revuelve constantemente hasta Cortar la sal. batir 5 claras de huevo. Una pizca de sal. Agregar 2 tazas. Batir la crema de leche. Dejar a temperatura ambiente. Sin recetas, sin medidas que memorizar, sin exóticos ingredientes. Redescubra el placer de la cocina simple y por encima de todo, divertida. Cocinando con el paisano urbano. Solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. El problema que enfrentaban los interceptores de la Luftwaffe en combatir las formaciones norteamericanas era predecir dónde iban a atacar, y aun cuando adivinaban, podía tomar media hora el llegar ahí, y generalmente el daño ya estaba hecho al llegar. El cometa no tenía este problema. Como una araña en su telaraña, esperaba que llegara el B-17. Una vez que tenían luz verde, todo pasaba muy rápido. En 3 minutos podían estar a 10 kilómetros de altura con varios minutos de combustible restante para atacar a los bombarderos. La velocidad del cometa y su tamaño pequeño lo hacía un blanco imposible para los norteamericanos, pero esa gran velocidad iba en contra de ellos, ya que los pilotos del 163 tenían dificultades para maniobrar sus propias armas. Las armas de 30 milímetros eran tan lentas que un B-17 podía volar entre las balas. ¿Cómo se puede disparar una pistola a través de una hélice? Una vez que terminaba el ataque, los pilotos del cometa se enfrentaban a otro grave peligro, el regreso a la base planeando. Sin potencia, solo tenían una oportunidad de aterrizar seguros, y en el proceso estaban indefensos a los ataques de los aliados. The bomber formation came in with fighter escorts. La formación de los bombarderos entraba con escoltas, y como no había seguridad, cuando se descendía a 1600 metros, se llegaba al campo sin ninguna protección, y se trataba de aterrizar, por lo que se era presa fácil para los pilotos enemigos. Pero el efecto y los hallazgos de la guerra, como todas las armas alemanas, llegaron muy tarde. El Tercer Reich estaba muy próximo a la derrota para que algo lo salvara. El cometa nunca se acercó a cambiar el curso de la guerra, pero en muchos casos, el ingenioso diseño de Lippisch tuvo un gran efecto en la historia de la aviación y los tiempos modernos. Los aviones X de la posguerra, vitales en el afán del hombre por alcanzar el espacio, se sostiene en el poder del cohete, y como el cometa, estos también planeaban en su regreso a la Tierra. El avión supersónico, el Concorde, emergió gracias al trabajo de Lippisch con la configuración Delta. Él es reconocido como el padre del ala Delta. Con un mayor parecido en el perfil de vuelo del 163 está el Space Shuttle. Este aparato sin cola y con ala delta usa un poderoso propulsor a reacción para atravesar la atmósfera antes de planear de regreso a la Tierra.
Después de la guerra, Lippisch viajó a Norteamérica, donde su genio fue reconocido. En 1965 fundó la compañía de investigación Lippisch. El hombre y su trabajo eran inseparables. Aún en momentos privados con su familia, su pasión por volar solo terminó con su muerte en 1976.